Bien, eh, continuando con la actividad de CEA de los webinars en este curso académico 2020-2021, pues en el mes de abril nos toca el webinar que está a cargo de Pablo Rodríguez Bellando, Fernández Carvajal, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Es Bachelor in Civil Engineering por la Universidad de Coventry, en Reino Unido. Después de trabajar en la empresa privada como ingeniero proyectista, fue profesor de las universidades de Cantabria desde 1994 y en Coruña desde el 1995. Universidad en la que se doctoró y en la que es profesor titular desde el año 2003. En este momento imparte docencia en las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en la que ha desempeñado varios cargos académicos. Es autor de diversos artículos y monografías científicas relacionadas en su mayor parte con las ecuaciones diferenciales y el cálculo de fluidos por el método de los elementos finitos. Desde las publicaciones de su tesis doctoral, on the resolution of the Navier-Stokes equations by the finite element method using a superstabilization technique, en 2001. Durante los últimos años ha sido profesor invitado en las universidades de Bath, en Reino Unido, Labre, en Francia y Magdeburg, en Alemania. Y ha sido el creador del International Master in Water Engineering en el 2012, título oficial conjunto con la Universidad de Magdeburg, en Alemania, con la Universidad de Coruña, y que sigue activo desde entonces. Pues nada, os dejo con Pablo, que es un apasionado de estas cosas que nos va a hablar. Espero que os guste la conferencia y sin más, pues nada, Pablo, adelante. Muchas gracias. Venga, pues gracias, José Luis. Pues sí, por resumir lo que ha dicho José Luis, me oís bien, ¿verdad? Sin problemas. Sí, perfectamente. Pues, por resumir lo que dice José Luis, yo soy de formación ingeniero de caminos y la docencia, aparte de temas de hidráulica y de hidráulica computacional, sobre todo lo que doy soy ecuaciones diferenciales. Entonces, pues estoy metido ahí a profesor de matemáticas al fin y al cabo. Entonces, bueno, la primera pregunta que os podéis hacer es ¿qué pinto yo en un seminario de automática siendo ingeniero de caminos y profesor de cálculo? Bueno, aparte de que cualquiera, supongo que sea cual sea su formación y su trabajo en la vida, pues siempre tenemos cosas que mostrar y seguro que todos tenemos cosas interesantes. Pues os voy a hacer una visión de historicista de la ciencia, de las matemáticas y de la física, especialmente pues con la idea de que, bueno, pues para progresar y para avanzar en el avance tecnológico, pues supongo que también es importante mirar de vez en cuando atrás y para coger carrerilla y ver qué nos puede esperar en el futuro y qué es lo que ha pasado antes y qué es lo que podemos aprender de ese pasado. Y ante esa posible era tecnológica a la que nos enfrentamos, y parece que estamos en el umbral de un cierto cambio de paradigma de todo tipo, ¿no? Y sobre todo provocado pues, por un avance de la tecnología que es inusitado en otros tiempos, o por lo menos creemos que lo es, ¿no? Porque quizá el hombre siempre ha tenido la sensación de que estamos en el principio de una nueva etapa y que la historia se acelera cada vez más, ¿no? Y que los conocimientos pues rompen barreras, y eso supongo que lo han pensado desde los egipcios. Pero sí que quiero pensar que el desarrollo tecnológico que ha ocurrido en las últimas décadas, que no siglos, pues es suficientemente importante como para que todo cambie y nos podamos estar enfrentando a una posible nueva era tecnológica o no. Y cuándo ocurrirá esto, cómo ocurrirá y quiénes serán los protagonistas de este cambio. Si dividimos las edades del hombre, que tradicionalmente los historiadores han clasificado en la prehistoria, la antigua, media, moderna y contemporánea, marcadas por distintos hitos históricos,
pues como todos sabemos, pues la aparición de la escritura, la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, la Revolución Francesa. Si nos fijamos en todos estos hitos, pues son hitos, al fin y al cabo, históricos, pero históricos que no se nos puede olvidar que seguramente han venido marcados inevitablemente por avances sociales, y estos avances sociales han ido marcados por, a su vez, un desarrollo industrial o tecnológico que, a su vez, ha sido consecuencia de un desarrollo, sin duda, a mi juicio, científico, que ha permitido todos esos cambios que han derivado en situaciones sociales nuevas que han dado lugar, pues, a una revolución o a una caída de un imperio. Y los cambios tecnológicos que afrontamos en este momento son quizá más importantes que nunca y están cambiando la sociedad más que en ninguna otra época. Aparte de esta división clásica de la historia, el muy de moda Hanani, que todos conocemos por el libro este Sapiens y las secuelas, que seguro que muchos de vosotros habéis leído y que, aparte de un bestseller, pues yo creo que dice cosas interesantes. Entre otras de las cosas que dice, habla de que las etapas del hombre, o mejor dicho, las revoluciones del hombre, pues él habla de una supuesta revolución cognitiva, neolítica, agrícola y científica. ¿Qué llama cada una de ellas? Pues la cognitiva llama este hombre, que en la foto aparece así muy interesante, si pones la mano así en la barbilla, pues yo creo que parece más interesante incluso de lo que ya eres. Pues esta revolución cognitiva llama él al paso del sapiens al neandertal, que propone que estaba marcados con la creación de un nuevo lenguaje ficcional que llama él basado en mitos. Lo que dice Hanani es que la sociedad progresa de manera muy rápida en esta época por el hecho de que los colectivos sociales crean ideas colectivas, mitos, que puedan tener relación con ideas nacionalistas, con ideas religiosas, con ideas de pertenencia a un grupo, que les permite cooperar y consiguen un avance muy importante para organizar un nuevo modelo de sociedad, que podría haber aparecido pues unos cuantos decenas de miles de años antes de Cristo. Tras ello, una revolución neolítica agrícola, que sería pues, la conocida revolución que transforma al hombre de cazador-recolector a agricultor-ganadero, que situamos pues, unos 10.000 o 12.000 años antes de Cristo. Y en esta revolución, pues, Hanani también curiosamente habla de que los hombres pues, pasan a un nuevo estado que de alguna manera les esclaviza porque pasan a tener una vida más complicada por varios motivos, desde la salud provocadas por el cambio de alimentación y el exceso de trabajo, pues a una mayor estratificación social provocada por que el hecho de que existan excedentes agrícolas pues genera una diferencia de clases sociales que va a producir esa lucha que continúa hasta nuestros días y que aparentemente podría no haber existido antes, y todas las consecuencias políticas que se pueden derivar de esto. Y luego la tercera revolución que marca es la revolución científica, la que más nos atañe como ingenieros, y que sin duda cambia la historia de la humanidad y cambia la historia de la humanidad en el sentido en el que decíamos antes, ¿no? Este desarrollo científico permite un desarrollo tecnológico, un desarrollo industrial que cambia el paradigma social de manera muy, muy importante. Y esa revolución científica es una revolución científica a secas o del barroco. La revolución científica por excelencia es, y en eso pues están de acuerdo casi todos los historiadores de la ciencia, que es la revolución que tiene lugar entre la segunda mitad del 16, principios del 17 o durante todo el 17 quizá, y que cambia totalmente el paradigma de la humanidad. Una revolución científica que a veces situamos de una manera o nos imaginamos de una manera casual y mitológica.
¿Por qué casual y mitológica? Bueno, mitológica en el sentido de también que conecta con los mitos de la revolución cognitiva que habla Hanani, en el sentido de que crea unos grandes popes del desarrollo científico que sí que han hecho una labor encomiable en la historia de la ciencia, pero que no podemos olvidar que están rodeados de un entorno científico y de unos colaboradores científicos. Newton no descubrió él solito las leyes de la física, igual que Darwin no descubrió la teoría de la evolución de las especies. Era una cosa que estaba en el ambiente, a la que se había llegado por la colaboración de muchos investigadores previos, y que no es el resultado de la casualidad, por una parte, ni de una figura puntual. Si no hubieran existido si no hubieran nacido estos científicos, pues probablemente, o sin probablemente, si hubiera conocido por parte y atribuiríamos la autoría a otra persona unos años después, o como mucho unos lustros o décadas después, pero no mucho más de esto. Entonces, aún así, pues a los hombres nos gusta clasificar y otorgar logros a personas concretas y a hechos concretos, y bueno, lo relatamos así en forma de cuento, que también pues a lo mejor es más fácil de explicar y más fácil de ver. De estas casualidades de las que la historia está llena, podríamos hablar pues del famoso Eureka de Arquímedes, que no deja de ser una historieta. Claro, cuando parece ser que bañándose, pues se dio cuenta de casualidad que el volumen de agua desplazado coincidía con el volumen de su propio cuerpo, lo cual, aparte de que nos parezca una obviedad, pues bueno, simplemente pues es un cuento que probablemente relataría Vitruvio y lo llevaría lo ascendería a una cierta leyenda, pero claro, pues a nadie se nos escapa que pues, es una forma de contar una carrera larguísima de arduas investigaciones, y a su vez basada en muchos de los anteriores científicos. No nos queda claro si el principio de Arquímedes, que no es exactamente esto, sino el tema del empuje al que se somete un cuerpo sumergido, igual al peso del volumen de líquido que desaloja, todo esto, pero bueno, que también tiene relación con esto. Otros grandes mitos, del que vamos a hablar hoy algo más, de la manzana y Newton, ¿no? Que pues es una historieta que todos conocemos, pero que no pasa más allá de la historieta, y que pues probablemente no existiera ni el manzano, ni la manzana, ni vete tú a saber si el periodo de reflexión en el que se supone que Newton estaba inmerso cuando le cayó la manzana. Pero a pesar de eso, pues nos gusta pensar en la manzana, en la reliquia del árbol y de sus esquejes, que están distribuidos por diversas universidades del mundo, y por ejemplo en la Universidad de Wisconsin, cuya foto tenéis. La verdad es que las manzanas dan para mucho en la visión de pues eso, de los iconos del hombre, y pues y esto incluye la manzana de Newton, la manzana de Eva y la manzana de Caperucita, que no deja de ser otro cuento igual que los anteriores. Pero bueno, está bien los cuentos y está bien relacionarlos con los hechos científicos, pero los hechos científicos no se nos puede olvidar que son el resultado de pues, un trabajo pues, ingrato, arduo, y que en la mayor parte de las veces no llega a una consecuencia clara, y es el de la investigación, ¿no? Que muchas veces los políticos olvidan pues, a la hora de subvencionar una tarea que no siempre tiene resultados inmediatos. Aquí aporto la cita de Pasteur: en los campos de la observación el azar favorece solo a las mentes preparadas, lo cual es una obviedad, pero merece la pena recordar. Por otra parte, los descubrimientos científicos, como hemos dicho, pues son resultado de no solo del trabajo arduo y sin resultados de muchos años, sino también de un momento científico maduro. Y no ya los científicos, sino los descubrimientos de todo tipo, incluyendo la América de Colón y las cuevas de Altamira por Sautuola,
pues claro, a lo mejor los vikingos encontraron primero América, pero no tuvo consecuencias en la historia de la humanidad, o estaba claro que las cuevas de Altamira, pues con toda probabilidad fueron descubiertas por mucha gente antes, incluido Modesto Cubillas, que debía ser un guardés de Sautuola. Pero claro, han llegado con la firma de este naturalista, pues porque era el que sabía con lo que estaba trabajando y el otro pues era un guardés que tampoco tenía demasiados conocimientos como para llevar esos resultados a ningún foro ni saber las consecuencias que tenían. En cualquier caso, bueno, personalizamos en estos hitos, igual que personalizamos incluso la frase de Pasteur acerca del azar, ¿no? Pero bueno, pues, nos gusta como humanos endosar estos descubrimientos a personas y considerar estos mitos de alguna forma. Mitos, reliquias, ídolos, caudillos políticos, incluso los científicos. Los humanos, al fin y al cabo, somos idólatras y gregarios, tenemos mucho de esto y probablemente eso es lo que nos ha permitido subsistir como especie, ¿no? Y de la misma forma que a veces pues, es una rémora que no nos gusta en según qué ocasiones, ¿no? Y nos parecemos locos cuando nos vemos a nosotros mismos en un partido de fútbol o defendiendo una determinada ideología o una religión, pues es lo que nos ha permitido desarrollarnos sin duda como la especie preponderante sobre la Tierra, claro. Esta historia de los mitos y de los cuentecillos de todo tipo, yo creo que es especialmente importante en estos últimos años con todo el auge de Internet y las nuevas tecnologías y todo lo que conlleva de falta de rigor, de espíritu crítico y de espíritu reflexivo. Las redes probablemente nos induzcan a meternos en una habitación del eco, que es un concepto que pues nos habla de que nos vemos reconducidos hacia nuestros mismos foros de opinión y hasta nos realimentamos en esas mismas ideas a través de la información que recibimos de la red y de Internet y de las redes sociales, que es algo que ha ocurrido, por otra parte, durante todas las etapas de la historia, ¿no? Nos realimentamos de una prensa más afín o de unos campos de interés que nos son más atractivos. Pero es que ahora yo creo que esto es más importante, ¿no? Porque el hecho de tener una red funcionando en todo el mundo que conoce nuestros gustos y que nos realimenta en esas mismas creencias, en esas mismas intereses, pues quizá nos reduzca el ámbito del espectro de visión y con ello pues nos haga más miopes a la hora de ver según qué cosas. Y esto que ocurre bastante evidentemente, en mi opinión, en cuestiones políticas o ideológicas, pues también puede ocurrir en cuestiones sociales, históricas o incluso en cuestiones científicas. Por otra parte, y antes de hablar así más concretamente de cosas de las que puedo saber un poco más, que es del origen del cálculo diferencial y de la física, comentar también que quizá algunos científicos de la historia no solo estén un tanto endiosados, sino que incluso puedan llegar a ser una marca, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho que Euclides quizá no fuera un filósofo, una persona física, sino que fuera un grupo de geómetras de la Alejandría del siglo IV que escribían sus libros con este seudónimo y que en realidad nunca existió. Y ya sacando más las cosas de quicio y diciendo una cosa que probablemente sea totalmente errónea, pues puede que haya ciertos científicos que hayan utilizado pues eso, a negros científicos o a equipos que trabajan para ellos y de los que nunca
nunca hemos sabido ni se les ha dado ningún crédito, porque a veces leyendo la biografía de muchos científicos uno tiene la sensación de que era imposible de que pudieran hacer todas esas cosas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Laplace, el matemático, filósofo y físico, era además de ministro de Interior de Napoleón, pues se perpetuó ahí en puestos de poder en los periodos de la Francia prerrevolucionaria, la propia revolución y el imperio y la restauración posterior, ocupando un montón de cargos y publicando una burrada de cosas. Que probablemente lo hizo el todo, pues seguramente, pero que él o otros podían haberse valido de otros negros científicos, igual que los conocidos negros literarios de Alejandro Dumas y Dickens, que están totalmente reconocidos en la historia, incluso Shakespeare, o asimismo otros que trabajaban como negros, como Lovecraft, Paul Auster o Saint-Exupéry, otros muchos. Bueno, pues quizá haya negros científicos en la historia. En cualquier caso, en el presente todos sabemos, y especialmente en el ámbito científico de la universidad, pues es normal que existan autores fantasmas en los artículos y publicaciones científicos, autores firmantes que no han hecho realmente los artículos y autores que se ponen para pues, darle cierto bombo a cierta difusión a esos papers que no tendrían si los reales autores hubieran firmado. Bueno, de manera que sí, pues está bien las grandes figuras de la historia de la ciencia, pero a lo mejor unos llevan la fama y otros cargaron la lana. Al margen de que se menosprecie pues, la labor de otros muchos científicos que no han pasado a la historia. En este sentido, pues es muy importante subrayar, a mi juicio, la idea de continuidad. Continuidad que es algo que ocurre en la naturaleza de manera totalmente natural. Todo es continuo. Igual que los logros científicos no son discretos, no son grandes hitos separados entre sí por vacíos de ciencia, pues todo en el mundo es continuo, ¿no? Y como todo en el mundo es continuo, por eso necesitamos el concepto de continuidad matemática y, por lo tanto, de derivada matemática. El concepto de derivada y conectado con el concepto de continuidad es el concepto fundamental con el que culmina, junto con las leyes de la mecánica, la revolución científica a secas o revolución científica del barroco, que tiene lugar pues, el final de esta revolución científica a finales del siglo XVII. Entonces, es el concepto básico y es el concepto básico porque nos permite entender el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho en términos continuos. ¿Qué significa esto? Pues que las magnitudes de la naturaleza, la sucesión de las estaciones, el calentamiento de los cuerpos, el movimiento de cualquier sólido en el espacio, el flujo de los fluidos, todo es un continuo, no tiene lugar a escalones, sino de una manera suave y progresiva. ¿Y qué pasa? Que las matemáticas que existían en el mundo hasta esta revolución barroca del siglo XVII eran unas matemáticas discretas. ¿Qué significa esto? Pues que teníamos unas magnitudes que crecían a escalones, a incrementos discretos y no suaves. Con esa matemática discreta, pues es por la que se trabajaba en la Grecia antigua y todos los matemáticos clásicos. Hay otros muchos, Pitágoras, Tales, Euclides, Arquímedes, solo conocían estas matemáticas que necesitaban ser capaces de evaluar una serie de fenómenos mucho más complicados, que son los que hemos llegado a hablar hoy en día, ¿no? Entonces, durante este final del siglo XVI y el siglo XVII, pues una serie de científicos, sobre todo físicos y matemáticos, porque al principio el progreso de las ciencias en esta época pues era fundamentalmente un progreso protagonizado pues, por la mecánica celeste o la mecánica racional o las matemáticas, pues empezaron a cambiar esto. Entre ellos podemos citar a Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes, Fermat.
y algo más tarde, pues este último Fermat y Pascal. Todos ellos contribuyeron a madurar el concepto fundamental, el concepto de derivada, que protagoniza, se personaliza en Newton y Leibniz, pero como hemos dicho ya muchas veces, pues no nos podemos olvidar de los anteriores y que a su vez los progresos de Newton y Leibniz pues serían básicos para llegar hasta los de Euler y Gauss en el siglo XVIII y XIX y todos los que vinieron después, ¿no? Probablemente los que cito los más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Todos conocemos el concepto de derivada. Antes, con las matemáticas discretas, pues podemos evaluar que, como todos sabemos, la velocidad, o nos enseñaron en primaria, pues la velocidad es el espacio X partido por el tiempo. Y que si decimos que esto es una cierta constante de 2 y representamos en abscisas el tiempo y la velocidad en ordenadas, una constante de 2 kilómetros por hora o metros por segundo, lo que queráis, pues podemos despejar que el espacio, la X, es igual a la velocidad por el tiempo. Esto es una velocidad constante 2 por t. Por lo tanto, el espacio recorrido será 2t, lo cual tenemos todos bastante claro. ¿Qué equivaldría al área bajo la curva? Bueno, pues ya tenemos el espacio recorrido, el área bajo. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que si la variación de estas magnitudes no es constante, si nosotros cuando nos desplazamos de un viaje de La Coruña a Madrid, pues nos desplazamos no a incrementos constantes, sino que vamos variando mucho la velocidad, no de forma lineal, como está representado en esta gráfica, sino de forma mucho más allá de la lineal, ni siquiera cuadrática, son curvas muy complicadas y de grado muy alto, en las que las variaciones son muy grandes y muy suaves. Entonces eso lo tenemos que captar con un concepto. ¿Y qué concepto es ese del que empezamos a tener noticia en el siglo XVII? Pues es el concepto de derivada, según el cual todos sabemos que ya no es cierto que la velocidad sea el espacio partido por tiempo, según lo cual si la velocidad fuera lineal e igual a 2t, el espacio sería igual a 2t por t, esto es a 2t cuadrado, con lo cual el espacio recorrido, o lo que es lo mismo, el área bajo la curva, sería el área de un rectángulo de base t y altura 2t, y por lo tanto área 2t al cuadrado. ¿Eso qué significaría? Significaría el área o la distancia recorrida por un móvil que hubiera recorrido todo el tiempo t con la velocidad final 2t. Si todo el tiempo t que ha estado en marcha lo hubiera recorrido con la velocidad final 2t, esa distancia recorrida sería 2t cuadrado, pero todos sabemos que no es así. Y el concepto de derivada lo que nos dice es que vamos a hacer la suma de infinitos incrementos de espacio infinitamente pequeños. Y si hacemos la infinita suma de esas cosas pequeñas, pues entramos en la definición de velocidad que todos conocemos, la derivada de espacio con respecto del tiempo, que si es igual a 2t, para obtener el valor de x del espacio total recorrido, pues tendremos que utilizar una operación que llamamos integral, que se representa con una s, que al fin y al cabo es de sumatorium, de suma de infinitas cosas, y que nos da la integral de 2t como t al cuadrado. T al cuadrado sí que será t, que es la base del triángulo, por la altura, que es 2t, partido por 2 del área del triángulo, y por lo tanto t al cuadrado, que sí que será el área recorrida con esos incrementos suaves de la velocidad. Vale, pues eso es algo que todos sabemos, pero bueno, está bien tener presente que ese concepto de la derivada es básico para el desarrollo posterior de las ciencias. Y es tan básico que es lo que va a permitir una serie de avances tecnológicos que a su vez cambiarán la historia. Y el más importante de ellos probablemente sea probablemente el de la Revolución Barroca. La Revolución Barroca, que es una revolución mecánica, astronómica o incluso matemáticas, si lo queremos ver, porque hasta esta época la mecánica y las matemáticas pues eran casi todo uno, ¿no? Los avances mecánicos se hacían gracias a avances matemáticos, y los avances matemáticos se basaban en las necesidades de los avances de la física. Y las subsiguientes revoluciones, la revolución evolucionista de Darwin y el origen de las especies de mediados del siglo XIX, o la relativista de principios del siglo XX con la física de Einstein. Entonces, esta revolución barroca o revolución a secas, la más importante de ellas, que se iniciaría con una publicación de Copérnico en 1543, es la fecha que se da como pistoletazo de salida, y que acabaría
con los Principia de Newton en 1687 y en el que se establecen las bases de la física. Entonces, claro, esas bases de la física son las que luego nos permiten llegar ¿a qué? Pues a la revolución industrial, que es una consecuencia directa, sin ninguna duda, de todo ese progreso previo que habían hecho científicos más puros y duros, pero que no dejaban de ser físicos, ¿no? Marcadas por las subsiguientes revoluciones industriales, la primera a mediados del siglo XVIII y que se suele personificar en la invención o la patente de la máquina de vapor de Watt de 1769, y gracias a lo cual pues, se pasa de una economía rural a una economía urbana, con todo lo que conlleva, pues de paso de creación de una clase social del proletariado que enriquece a otra pues, burguesía y todas las consecuencias sociales que al fin y al cabo pues, dan lugar pues, a la Revolución Francesa de alguna manera y a la Revolución Comunista a principios del siglo XX. Después de todo ello habría una segunda revolución industrial que se suele situar a mediados del siglo XIX con el progreso de las fuentes de energía, de los materiales, de los transportes que no existían y empiezan a desarrollarse en esta época y de las comunicaciones. Y una tercera revolución científico-tecnológica a la que probablemente estemos abocados ahora. Los progresos son tan importantes en relación a los anteriores en lo que concierne a las tecnologías de comunicación, a las energías renovables, a la inteligencia artificial, a la robótica, al Big Data y a todo ello que probablemente haya cambios y eso provoque pues, una cierta crisis en la sociedad que habrá que saber encajar y probablemente nos veamos abocados a una sociedad nueva, en la que los ingenieros van a ser protagonistas, como lo fueron de las anteriores, y probablemente los ingenieros del ámbito industrial, ¿no? Y aquellos vinculados pues, con todos estos temas, ¿no? Que al fin y al cabo son ingenieros del ámbito industrial, frente a ingenieros militares, de minas o civiles como yo, que bueno, pues tiene algo de obsoleto, ¿no? Esto no sé si lo diría delante de mis compañeros de caminos, pero sí que puede ser que pues, los ingenieros militares tuvieron su momento, los de minas también, incluso los de caminos, ¿no? La mayor parte de las infraestructuras están hechas y aunque tengan también mucho que decir en temas de energías renovables y de no tanto energías renovables, que también es un campo compartido, pero pues de temas de medio ambiente o de mantenimiento de obras o de construcción sostenible o otra serie de temas, pues al fin y al cabo los grandes protagonistas deben ser los ingenieros industriales. Bueno, esto es lo que os he estado comentando un poco y estos ingenieros pues tampoco deberían de perder de vista el bagaje científico, porque ese bagaje científico es el que nos permite llegar a entender mejor las cosas y de la misma forma que el hecho de que existan las calculadoras no tendría por qué evitar que enseñemos a los niños a hacer operaciones básicas de la aritmética, pues de la misma forma pues el hecho de que existan ordenadores y aparatos súper complicados con los que seamos capaces de evaluar problemas complejísimos, pues no quiere decir que no sepamos de dónde vienen y no tengamos que tener una formación científica que es más necesaria que nunca y que probablemente en el ámbito de Europa continental pues esté más presente en la formación para los ingenieros, pero no tanto en el ámbito anglosajón, ¿no? De ingleses y sobre todo los americanos y todas sus colonias y el ámbito de influencia directa de ellos, en la que los estudios están mucho más especializados, se pierde un poco el sentido generalista de la idea de Newton, que sabía de matemáticas y de física y de todo lo demás, y que se pierde un poco en esa educación anglosajona, pero que por otra parte sigue permitiéndoles situarse a la cabeza del mundo y que bueno, gracias a la importación de cerebros y a que tienen la pasta, ¿no? Para podérselos permitir, ¿no? Pero con unos sistemas educativos que en la mayor parte de los casos son más deficitarios, en mi opinión, que los de otros países europeos y de otros países
en vías de desarrollo. Entonces, es muy importante esta base fundamental de la revolución científica barroca o revolución científica a secas, y me gustaría insistir un poco más en el tema de las derivadas. Hemos dicho que las derivadas gobiernan todo, y es verdad que gobiernan todo porque todo en la naturaleza es suave. Todo en la naturaleza es suave, y además, gracias a Newton y a los demás, sabemos que todo está regido por las leyes de Newton, y en concreto la segunda ley de Newton, que nos dice que se conserva la cantidad de movimiento, o lo que es lo mismo, el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y el sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración significa, al fin y al cabo, que la aceleración es una derivada segunda del espacio con respecto al tiempo dos veces, y que por lo tanto eso es una ecuación diferencial con una derivada segunda, y que por lo tanto la derivada va a resolver casi cualquier cosa de la naturaleza. Que además los problemas físicos y los matemáticos están totalmente vinculados, y que no podemos ver unos sin ver a los otros, y que cualquier problema de la naturaleza se puede representar en términos de derivadas. ¿Por qué en términos de derivadas? Pues porque, bueno, en los dos problemas más típicos probablemente de los ingenieros de caminos, que yo, claro, no puedo evitar verlo todo desde la perspectiva de los ingenieros de caminos, los problemas de hidráulica y los problemas de estructuras, pues un problema básico de estructuras pues sería el de la obtención de las deformadas, de vigas, que por otra parte era un tema totalmente utilizado por Newton, por Leibniz y por todos los primeros físico-matemáticos de la Revolución Barroca, y que les sirvió para obtener sus desarrollos matemáticos. Pues al fin y al cabo se escriben en términos de derivadas, que al final plantean un equilibrio de fuerzas, un equilibrio de momentos, de una sección de una viga de espesor diferencial, y que al final se traduce en una ecuación diferencial de segundo y órdenes superiores. O bien, en vez de utilizar la segunda ley de Newton, pues utilizar lo que llamaba Euler el método de las causas finales, o sea, la obtención de extremos relativos de magnitudes, típicamente la energía potencial de una viga, que podíamos representar por esta integral, y que a través de obtener los extremos relativos de la energía potencial y por tanto derivar e igualar a cero, llegábamos a obtener la ecuación de la elástica, la deformación I de una viga cuya longitud estuviera en la dirección de X, en términos de una ecuación diferencial de segundo orden. Igual que es una ecuación de segundo orden la que gobierna, en la que se puede escribir las ecuaciones, o en términos de las que se puede escribir las ecuaciones de Navier-Stokes, que gobiernan el flujo de los fluidos compresibles o incompresibles, y que podemos expresar aquí según las ecuaciones dinámicas, o sea, la conservación de la cantidad de movimiento, las direcciones X, Y y Z, y la conservación de la masa, porque los fluidos cambian de forma y por lo tanto tenemos que asegurar que la masa se mantiene. Entonces, al final, estos son ecuaciones diferenciales, en este caso derivadas parciales, que vamos a poder resolver mediante los elementos finitos, que no dejan de ser procedimientos numéricos basados en una resolución de ecuaciones diferenciales por medio de series de potencias, que al fin y al cabo se explica a los alumnos en segundo de carrera, y que no podemos perder de vista, aunque luego haya un programa en el que nos sepamos meter y que sepamos meter las magnitudes en el programa, pero para eso hay que saber un poco las tripas previas de lo que rodea a todo esto. Todo esto pues se lo debemos a Newton y a Leibniz, que descubrieron este cálculo diferencial. Newton además descubrió las leyes fundamentales de la mecánica, entre ellos estaban peleados, y es muy conocida la controversia que mantuvieron durante finales del siglo XVII y principios del XVIII, en la que se acusaban de haberse robado los descubrimientos. Probablemente los lograron de manera más o menos simultánea,
y de manera más o menos aislados, siempre que podamos considerar aislados, que como hemos dicho ya muchas veces, pues esto es imposible. En cualquier caso, el primero que lo publicó fue Leibniz, sobre todo en los aspectos más matemáticos, ya que los físicos pues, no publicó nada comparado con la magnitud de lo que publicó Newton. Newton, aunque lo consiguió hacer antes, porque lo llegó a hacer probablemente en un periodo anterior, en la década de los 1660, pues en la que, por cierto, como es muy conocido, se retiró por culpa de una peste en la Universidad de Cambridge y en todo el país se retiró al campo y allí pues parece que de manera casual, jaja, como hemos dicho antes, con la manzanita y tal, descubrió la gravitación universal y todo lo demás, pues todo el cálculo diferencial se lo inventó probablemente o lo descubrió probablemente antes y no lo publicó hasta después, hasta mucho después. De hecho, es una obra póstuma, apareció en 1736, mientras que los temas de cálculo de Leibniz pues, son mucho más anteriores y se publicaron pues, en 1684. Por otra parte, de Leibniz también, que representa un poco la escuela continental, la aproximación de Leibniz y de Newton es totalmente distinta, incluso en la notación y en la manera de abordar los problemas. La que ha prevalecido hasta nuestros días es la de Leibniz y de hecho es relativamente fácil leer un texto clásico de Leibniz o por un lector actual con una notación prácticamente idéntica a la que tenemos hoy en día. Por el contrario, la de Newton era bastante distinta y está basado en el método de las fluxiones, no las llamadas fluxiones sino derivadas. La notación era con puntos, que se mantiene hoy en día todavía para representar las derivadas con respecto del tiempo, que típicamente se representa con la notación de puntos de Newton y no de comas de la escuela continental. Pero bueno, también nos perdura la notación del sumatorio, de los diferenciales y de otras muchas cosas. Esta labor fue muy importante y no hubiera sido nada sin la genialidad y el rigor que le dio Euler a todos estos conceptos y a otros muchos que publica en una infinidad de textos que son la base de las matemáticas modernas que se conservan hasta hoy y de la cual los manuales de los primeros años de carreras pues son al final copias de Euler. Aquí señalo algunas de sus obras más importantes respecto de la mecánica, la aritmética, el análisis, el cálculo diferencial, el cálculo integral, el álgebra y varios más, que curiosamente estaban en su mayor parte escritas en latín, algunos textos también en alemán y otros en francés, pero fundamentalmente en latín, que al fin y al cabo era la lengua franca de la época, ¿no? Aunque luego comentaremos algo más de esto. También de Euler me gustaría citar una cita que siempre doy a los alumnos y a la que le encuentro cierta gracia. Está puesta en inglés porque no lo he cambiado, pero la cita de Euler lo que dice es: como la naturaleza del universo es la más perfecta y el trabajo del creador es el más sabio, no hay nada que tenga lugar en el universo en el cual la relación entre los máximos y los mínimos no aparezca. Por lo tanto, no hay duda en ningún caso que cualquier efecto del universo puede ser explicado satisfactoriamente por medio de las causas finales, a través de la ayuda del método de máximos y mínimos, como lo puede ser por el método de las causas que tienen lugar. Bueno, ¿qué es lo que dice Euler? Pues Euler dice que cualquier fenómeno de la naturaleza se puede escribir en términos matemáticos por el método que él llama
de las causas finales, o sea, de los máximos y mínimos, o bien por el método directo, que no deja de ser la aplicación de los equilibrios de fuerzas de la segunda ley de Newton, que es al fin y al cabo los dos métodos que se han utilizado desde la Revolución Barroca para estudiar cualquier fenómeno de la naturaleza. Y cualquier programa de análisis meteorológico que llevamos en nuestros móviles o de resolución de cualquier tema de estructuras o de cualquier problema ingenieril, de electricidad o de termodinámica o de lo que sea, pues al fin y al cabo se escribe en ecuaciones diferenciales. A mí me gusta esta cita porque habla de la existencia o no del creador, que me hace gracia citarla junto con una de Arzuaga, el paleontólogo, en el libro este de Millás, que está publicado hace un par de años, que es de la vida contada por un sapiens a un neandertal, en el que dice Arzuaga: los biólogos lo que vemos es que las cosas nacen, crecen, se reproducen, mueren y se pudren. Hay muy pocos biólogos creyentes, pero los físicos y los matemáticos no dejan de preguntarse qué hostias pasa. Bueno, pues me gusta la cita porque quizá para un biólogo, pues un médico es más fácil ver que nos pudrimos y que la materia no va a ningún sitio, ¿no? En cambio, las matemáticas o la física tienen algo de mágico, algo de redondo, algo de que tenemos que llegar a un máximo o algo perfecto en sí mismo, que no tiene la biología, y que nos hace pensar más en el relojero universal de lo que pensamos cuando oímos hablar de las ciencias. Bueno, volviendo al tema que os decía antes del latín, y si lo escribían en latín o lo dejaban de escribir en latín, pues es curioso también decir que, como os decía, la notación que ha prevalecido es la notación matemática, es la de la escuela europea y en concreto la de Leibniz y los que siguieron, y que la historia pues la escriben los ganadores. Sí, esto parece razonable, aunque de alguna manera el ganador pues también fue la escuela inglesa, de alguna manera, ¿no? De la que damos toda la mecánica clásica. En este sentido, claro, hay no solo hay victorias científicas, sino victorias políticas o económicas, ¿no? De la potencia preponderante. Y los científicos publicaron casi exclusivamente en latín hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. A partir de entonces, pues se abre a las lenguas pues eso, vernáculas, el inglés, francés, alemán e italiano, sobre todo como idiomas científicos, pero que coexisten durante muchos años con el latín. De hecho, las primeras revistas científicas, desde que fueron históricamente el Journal de Savant en Francia, el Philosophical Transactions en inglés, las dos de 1665, y el Acta Eruditorum de Leibniz más tarde, en 1682, y hecho copiando al Journal de Savants francés, que se publicaba este último en latín, mientras que los otros se publicaban en francés y inglés, respectivamente. Pues es curioso que, claro, la hegemonía política pues también imprime, independientemente de la hegemonía científica, que por otra parte suelen ir ligadas, lógicamente, la científica y la política o la económica, pues se acaban imponiendo, y que en el siglo XX evidentemente se ha impuesto el inglés sobre las otras lenguas que coexistirían hasta principios del siglo XX, pero después de las guerras mundiales pues el inglés es casi la única en la ciencia. Y que tenemos que aprender inglés, nos guste o no, el inglés es lo único que nos permite dar difusión a la investigación. ¿En algún momento el chino superará el inglés? Pues yo quiero pensar que no, que nos conquistarán económicamente, pero no culturalmente, pero claro, quién sabe. En cualquier caso, el imperio anglosajón es el que nos ha conquistado en todos los sentidos, pero por otra parte, como comentábamos antes, quiero pensar que se nutre también de un rigor científico que proviene más de otras culturas y otros países que del propio de la cultura anglosajona, que tampoco da lugar a demasiado nivel en las universidades americanas y demás. Por supuesto que tienen nivel, pero para mi gusto yo creo que lo tienen a base de los cerebros que importan y les sacan adelante la investigación, mientras que el grueso de la tropa pues no estudia otra cosa.
pero bueno, eso quizás sea una opinión un poco personal. Bueno, por último, y como ya no me quedan más que 0 minutos, porque debería dejar un poco para comentarios y preguntas, dejadme un par de minutos para comentar muy someramente que pues el cálculo efectivamente es lo que nos da la base del desarrollo científico y el cálculo diferencial, y aquí pues pretendía resumir una serie de hitos del cálculo diferencial protagonizado en un principio por Newton y Leibniz en estas fechas, que protagoniza pues el desarrollo del cálculo diferencial o del cálculo fluxional, de las fluxiones, que aparece en un principio muy ligado a problemas mecánicos y problemas geométricos de distintas curvas, la isócrona, la catenaria o la braquistócrona, con notaciones mecánicas, claro, y luego se van sucediendo durante finales del siglo XVII y principios del XVIII, pues todos los logros para resolver ecuaciones diferenciales que cada vez son más complicadas, desde la separación de variables, las ecuaciones homogéneas, las lineales de primer orden de Bernoulli. Se vuelven a repetir los nombres de Leibniz y de los Bernoulli, 2 hermanos y también un sobrino, Daniel Bernoulli, que está conocido en hidráulica y tal, como sabemos, y luego pues otros métodos más complicados, y estos métodos pues que no consiguen soluciones en términos de funciones elementales, sino en términos de aproximaciones con distinta exactitud, ¿no? Con series de potencias, series de senos y cosenos trigonométricas, ya caracterizadas por logros que se consiguen a lo largo del siglo XVIII y XIX, y finalmente pues las series también de Fourier en series trigonométricas que se desarrollan pues de nuevo pues a caballo de las necesidades para resolver problemas del calor o problemas de cuestiones de la física que no habían aparecido, por lo menos no se habían resuelto antes. El nombre de Euler, como veis, aparece continuamente en estas tablas junto con la fecha, porque él es el que da rigor a todo esto y unidad y un poco de sentido. También publico aquí un gráfico o un árbol genealógico con la línea sucesoria de estos conocimientos. No habría muchos más, como hemos comentado, pero todos estos son padres científicos de los siguientes. Todas estas líneas de paternidad serían, la mayor parte de los casos, directores de tesis o al menos maestros que pasaron el testigo a los siguientes. De hecho, pues podemos considerar a Johann Bernoulli como discípulo de su hermano mayor Jacob y a su vez como maestro de Euler, que a su vez formó a Lagrange en una serie que llega pues hasta conecta a todos los grandes científicos, en concreto matemáticos físicos de la historia, y en esta fase de aquí pues hasta llegar a la primera mitad de la revolución científica barroca. Bueno, pues como ya no tengo tiempo y además probablemente haya sido demasiado pesado, pues simplemente vamos a concluir con esta última transparencia en la que pretendo hacer pues una serie de conclusiones, en las que me gustaría remarcar pues un pequeño decálogo, diciendo que uno, leer a los clásicos siempre nos aporta unas herramientas de análisis, síntesis, de evaluación crítica de cuestiones que, vistas en el pasado, nos permiten avanzar hacia el futuro. 2, que probablemente todos los avances tecnológicos de las últimas décadas pues nos aboquen a algo más que una evolución suave, sino a una cierta revolución. Una revolución tecnológica que va a cambiar el paradigma económico, social y humano, probablemente. 3, que las eras se pueden clasificar de manera simplemente histórica, pero que al fin y al cabo esto proviene de la ciencia y de la tecnología, y que no podemos entender la evolución del hombre en estas distintas etapas sino por un avance tecnológico que, a mi entender, pues es el que realmente ha marcado sus cambios. Y a lo mejor
pues es más importante para el paso de la Edad Media a la Edad Moderna la invención de la imprenta, y de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea pues la revolución tecnológica que tuvo lugar antes y que abocó a la revolución tecnológica de la máquina de vapor y de la primera revolución industrial. 4, esto que acabo de decir, que la ciencia es la que consigue ser el verdadero motor de la sociedad. 5, que estos desarrollos científicos pues a veces vienen vestidos de casualidades, de historietas, de azares y de mitos, pero que solo son historietas que nos ayuden a verlos de manera más amable, pero que la historia en realidad de las ciencias pues es un continuo. Y este continuo del punto 6, lo que tiene puntos de conexión también es con el propio continuo de la naturaleza y de la necesidad de las derivadas como herramienta matemática fundamental en la que escribimos esa variación continua de la naturaleza. Las derivadas, 8, por lo tanto, gobiernan el mundo, y las derivadas y las leyes de Newton, que se desarrollarán de manera totalmente vinculada la una con la otra. Por lo tanto, no podemos olvidar, 9, que el desarrollo de las ciencias exactas está íntimamente ligado al de las necesidades físicas, que históricamente estuvo ligado pues, a la necesidad de resolver la catenaria o las elásticas o la ecuación del calor más tarde, a principios del siglo XIX, y de los desarrollos que están por llegar, que también estarán marcados por esta matemática básica y las matemáticas que vienen después. Por último, 10, la tecnológica será más que nunca, y a mi entender, y una consecuencia del avance de la tecnología, y que no podemos perder de vista el pasado para construir el futuro. Bueno, pues lo siento por el retraso, pensaba haber tardado 10 minutos menos para no aburriros y para permitir un poco de preguntas, y en cualquier caso, por supuesto, estoy abierto a las preguntas que queráis plantear o comentarios o controversias que me queráis hacer, porque seguro que no estáis de acuerdo en muchas de las cosas que he dicho, que muchas de ellas son opiniones y que seguro que podemos valorar juntos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y perdón por el rollo. Muchas gracias, Pablo. Pues nada, ahora si os parece abrimos un turno de preguntas, de consultas y nada, activad el micro si podéis, todos aquellos que queráis intervenir, bueno, por orden lógicamente. ¿Puedo entrar? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Silva de Zaragoza. Primero, muchas gracias por la charla. Ha sido amena. Me ha interesado mucho la pasión que has puesto en la derivada, pero hay puntos en los que radicalmente tengo opiniones muy contrarias. Las derivadas pues sirven poco para problemas de logística o para problemas de arquitectura de computadores o para genética. Las derivadas no van a explicar todo en el sistema, ¿no? De hecho, bueno, pues se puede decir que tiene más de 300 años todo lo que es el cálculo diferencial, y lo has descrito muy bien, pero las construcciones de los humanos nos han llevado a sistemas donde hay visiones alternativas que son esenciales. Incluso en la naturaleza, tú coges el agua y el agua no me puede decir que es un fluido continuo. El agua tiene moléculas, sabemos que tiene el mol, tiene el número de Avogadro. Lo que pasa que en ese caso, como en otros de sólidos, las grandes cantidades que tiene te permiten hacer una aproximación continua para el sistema, ¿no? La dinámica de poblaciones, si las poblaciones son muy pequeñas, puedes utilizar pues, ecuaciones tipo Volterra-Lotka, etcétera, etcétera, pero si estás con poblaciones mucho más pequeñas, no puedes utilizar más que ecuaciones en diferencia sobre el sistema. Y el segundo punto, bueno, de hecho, por ejemplo, a los alumnos míos les suelo decir en las clases que los sistemas no son ni continuos, ni discretos, ni híbridos. Esos son visiones que hacemos de los sistemas. Un tanque de agua, pues, les pregunto qué es lo que piensa que son, y si me dicen continuo, pues le digo que no, que es discreto, y si me dicen que es discreto, le digo que es continuo, y le argumento. Y cuando tienes al alumno ya un poco así, dice, bueno, y es que la molécula, pero es que la molécula está formada de átomos, y es que los átomos no son como el periodo helenista, que eran no divisibles, sino que está formado por electrón y tal, que eso es la visión, digamos, decimonónica, preciosa,
como imagen del sistema solar, ¿no? Un sol que es el núcleo y unos planetas que son los electrones, etcétera. Pero después viene Bohr, viene toda la mecánica, en fin, que viene a destrozar y al final no sabemos si son formas de onda, continuos, discretos, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, no estoy nada de acuerdo. Es muy importante el desarrollo de la ciencia, pero hay que decir que el desarrollo del mundo técnico tiene muchos elementos que son esencialmente técnicos antes que científicos, y justamente las ciencias se crean a partir de la técnica. Has puesto un ejemplo que es la máquina de vapor, pero está el motor de combustión. El motor de combustión yo no lo puedo explicar solo como un planteamiento científico, y de hecho grandes constructores de motores, estoy hablando de Diesel, estoy hablando también de Linde, estoy hablando de Grubner, etcétera, etcétera, vienen a decir a finales del 19 que eso de la termodinámica está muy bien, pero que para saber construir un motor hace falta dominar los materiales, la mecánica, las técnicas de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el modelo este lineal que se deduce un poco de tus palabras, yo creo que es un modelo que está ya un poco, bueno, digamos que, no digo olvidado, porque existe quien lo mantiene, pero sí periclitado, digamos, intelectualmente, ¿no? Y por ejemplo, en la colección esta que yo edito con la Academia de Ingeniería, la Institución Fernando Católico y Prensa de Universidad, que se llama Técnica en Ingeniería de España, que son ya 10 volúmenes, 7.000 páginas sobre la técnica de ingeniería en nuestro país, pues hay montones de ejemplos que van en contra de lo dicho. Perdón porque a lo mejor me he excedido, ¿eh? No, nada. Manuel, eres Manuel, ¿verdad? Sí. Mira, Manuel, yo evidentemente no pretendo convencer a nadie de nada. Bueno, simplemente he hecho una exposición en ciertos casos hasta un poco poética, si me permites, o filosófica de toda esta historia, en la que, insisto, no pretendo convencer a nadie. Hombre, no estamos Sí, para comentar, estamos para charlar, intercambiar opiniones, por Dios. claro que sí. Hasta Claro la que sí. verdad no existe, ¿eh? Claro El que que sí. dice la verdad existe ya va tocado del ala. Claro que sí. Pero bueno, lo que sí me gustaría también subrayar es que, por supuesto, que esto es una visión clásica basado pues en una visión historicista, y que, por supuesto, que esto desde Newton y Leibniz pues ha llovido mucho y sabemos muchas más cosas, ¿no? Pero sí que me parece un hito suficientemente importante en la historia científica como para subrayarlo. Por otra parte, como te puedes imaginar, yo me dedico a esto y es algo, por una parte, que le tengo mucho cariño, y por otra parte, que me parece que abre mucho las mentes de cualquiera, y en concreto de mis alumnos, cuando le cuento estas historias, ¿no? Y que, si bien es cierto que pues después de esta base matemática pues ha llovido mucho, pues desde las ecuaciones funcionales a otras muchas cuestiones, todos los campos numéricos y las pues todo lo que los ordenadores han supuesto y que resuelven de una manera distinta, sí que es necesario saber esta base anterior para entender lo que hay después. Y esta base anterior es la idea del continuo, que no siempre la entendemos todos, y que pues igual hay algunos que llegan a primera carrera y que no tienen presente qué significa muy bien eso, entre otras cosas porque no se lo han explicado. Y bueno, en otras cosas de lo que has dicho, por supuesto que las interacciones de la técnica y de la ciencia, pues por supuesto que son bilaterales y en los dos sentidos, y como no podría ser de otra forma. Bueno, me extendería más, pero igual los voy a aburrir. No, pero básicamente yo, por supuesto que asumo la calidad intelectual importantísima de lo que llamamos la revolución barroca, científica barroca, sin lugar a dudas. No, no estoy ahí. Estoy diciendo que hay cosas radicalmente distintas. Por ejemplo, toda la teoría del siglo XX, que si queréis simplificar, después de la Segunda Guerra Mundial, con la teoría de autómatas, la teoría de redes, la teoría de sistemas de transiciones, de álgebras de procesos, que es la que permiten diseñar, explicar, etcétera, etcétera, pues cosas tan importantes como son los sistemas, yo qué sé, de computadores, de TICs y cosas de este estilo. Las ecuaciones diferenciales se toman cuando tienes el paso al límite con poblaciones muy grandes o modelos que están en actividad continua. Y lo digo porque trabajamos en particular justamente con la fluidificación de modelos discretos para llegar a los continuos. Y bueno, incluso en física, la física micro
la física micro entendida, la abstracción de propiedades no te da las propiedades de la física macro, hay un discontinuo ahí muy fuerte. O sea, que hay muchos temas importantes que son a añadir a lo que tú dices, ¿eh? No estoy diciendo que haya que quitar nada. En los que sin duda vosotros tenéis mucho más que decir, porque como os decía, pues nosotros los ingenieros civiles tenemos un poco de obsoleto que vosotros no tenéis. No, hombre, no digas eso. Sí, pues ya lo he dicho antes de que me... Digo, no lo digan, o sea que empujado el ahora. coordinador Sí, esté tenemos. grabando y después lo pongan. Mira, sí, pues eso que os he comentado antes, ¿no? Los ingenieros militares antes lo petaban, los ingenieros de minas también tuvieron su momento en la historia. ¿Y quién es ingeniero de minas ahora mismo, ¿no? Cuando no hay minas, casi minas que explotar y lo que explotamos son otras fuentes de energía y las fuentes de energía fósiles no son minas en la mayor parte de los casos. Nosotros en la provincia de La Coruña teníamos dos y las han desmantelado los dos por motivos ecológicos y tal. Y bueno, las cosas que nosotros utilizamos, pues la mayor parte de las veces pues acabamos resolviendo una ecuación diferencial parda, que es lo que te acaba resolviendo un programa de estructuras o un programa de cálculo hidráulico o un programa de trazado de carreteras, que es mucho más básico que muchas otras cosas más avanzadas, que sin duda serán las que se adueñen de todos, si no están ya adueñándose. Y si no, mira cómo estamos haciendo esta teleconferencia con una cosa extraña aquí, hablando, a mí me han dicho que estaba hablando a 50 personas, pero yo no me lo acabo de creer, porque yo estoy aquí en mi despacho solo y a lo mejor me han engañado, que estoy aquí hablando conmigo mismo, ¿no? Qué cosas tan raras de la tecnología, ¿no? No quiero intervenir porque somos muchos, somos 50, o sea que vamos a dejar paso, pero tendría mucho que decir, ¿eh? Tú sí que te crees que hay alguien al otro lado, yo tengo mis dudas. A lo Sí, mejor hombre, es sí, pero una... además no se describen con ecuaciones diferenciales. A lo mejor es una grabación que ni siquiera está escrita con ecuaciones diferenciales, pero no eres ahí un ser físico. Bien, ¿alguna intervención más por el chat? ¿Ha intervenido alguien? Si quiere hablar, pues que se sienta libre de abrir el micrófono y de intervenir, ¿vale? ¿Nadie más? Buenas tardes. Hola. Yo querría intervenir. En vista de que ninguno de los que ha intervenido por el chat se manifiesta, plantearé una cuestión. Adelante, por favor. Históricamente, el desarrollo humano no ha sido lineal. Ha habido momentos en el que el ser humano ha gozado de más libertades o de una mejor calidad de vida que en otros. Por ejemplo, aquí en España, durante la Edad Media, había libertad religiosa, que es algo que no volvió a haber hasta casi el siglo XX. O sea, que ciertas libertades se fueron perdiendo con el tiempo. Sin embargo, siempre hubo una percepción, o al menos un discurso, de que el ser humano iba avanzando hacia un futuro, o iba avanzando cada vez hasta algo mejor. Con la ciencia parece que se refuerza esa visión, como si la ciencia fuera algo que siempre estuviera en continuo crecimiento. Pues quisiera plantear la pregunta, ¿es posible que igual que se tiene la noción de que el ser humano siempre va mejorando en calidad de vida o en libertades, sin embargo no es así? ¿Es posible que la ciencia vea como que su progreso es algo positivo cuando en el fondo acarree nefastas consecuencias? Bueno, yo si quieres te comento un poco lo que es mi opinión, pero claro, esto es mi opinión que es tan humilde como la del resto de los que estamos conectados ahora. Hombre, por una parte, la ciencia, igual que el progreso de la humanidad, pues también ha tenido sus altos y bajos, claro, igual que durante la media pues, hubo una pérdida de libertades y de otras condiciones de salubridad, de alimentación y otras muchas cosas con respecto al Imperio Romano, pues la ciencia también tuvo ese declive.
y que por supuesto nunca será lineal, sino no solo cuadrático, sino una ecuación de muchos grados, en los que va bajando la curva, va moviéndose, va interrumpiéndose con discontinuidades, por ponerlo en una simbología matemática, y por supuesto que es no solo lineal, sino muy discontinua. Hombre, yo creo que tú te referías más bien, quiero entender, pues a que el hecho de que el progreso continuo de la ciencia y la tecnología sea siempre hacia arriba o no, que ya digo que yo entiendo que no ha sido siempre hacia arriba porque también ha habido etapas muy oscuras, que aparentemente siempre nos haga progresar científicamente, sí que conlleve retrocesos, entiendo que dices, pues en lo social y en lo humano. Y por supuesto que todos tenemos esa sensación, ¿no? Todos estamos atemorizados. Yo lo estoy completamente al respecto de a dónde vamos a llegar con las nuevas tecnologías, ¿no? de lo que supone pérdidas de libertades y pérdidas del libre albedrío, ¿no? Que nosotros estamos permanentemente conectados allí a una maquinita, a un teléfono móvil, que sabe más que nosotros mismos de nosotros, y que es una cosa que pone los pelos de punta, ¿no? Y que eso se nos ha ocurrido a todos. Igual a los que somos un poco más viejos, pues más, ¿no? Que nos da más miedo, y a los jóvenes pues solo ven las ventajas, que sí que las hay, y que hay que aprovecharlas, pero por otra parte te ponen los pelos de punta. Y por lo que decías, seguro que tú también lo decías orientado a esos miedos que todos podamos tener, ¿no? Yo desde luego los tengo. ¿Tú cómo lo ves? Tony, te llamas Tony, ¿verdad? Sí, Tony. ¿Tú cómo lo ves? A mí me da mucho miedo. Yo la verdad es que también lo veo con mucha... ¿cómo se dice? Lo veo con mucho recelo. Veo que a veces el progreso técnico no se corresponde con la idea que a veces se suele transmitir, como en esta ponencia acerca de que la ciencia es algo más o menos... perdón, no como se ha querido decir aquí, sino cómo se ha explicado que se ve, ¿no? De una serie de aventureros que poco a poco van aumentando el conocimiento de la humanidad, que van haciendo grandes descubrimientos. Yo esa visión la veo también con bastante recelo. Creo que... Es una cosa imparable, ¿no? Y nos guste o no, yo creo que no tiene arreglo, y que esto no se puede controlar, y que la sociedad se acabará adaptando, y yo creo que dará lugar a crisis hasta que nos ajustemos a ese nuevo entorno, pero ¿podemos parar eso? No. Yo todavía soy optimista en ese sentido, de que creo que cualquier cambio se puede revertir. Por ejemplo, con la aviación. Yo entré en ingeniería aeroespacial pues por pura pasión, porque me emocionaba mucho imaginarme cómo sería conocer la ciencia que tiene detrás un avión. Y sin embargo, luego con los años uno va viendo estadísticas, va viendo que los ataques indiscriminados a civiles en las guerras aumentan conforme han aumentado los avances en aviación, y uno empieza a mirarlo ya con un poquito menos de interés, empieza a verlo con un poquillo más de algo que hay que controlar, como algo en lo que deben imperar sobre todo la ética y la moral por encima de la curiosidad, en este caso. Y a pesar de todo, Tony, y esto es una impresión personal, como todo lo demás, tengo la sensación de que cada vez hacemos una sociedad más moral y más justa. Y me remito, a veces tenemos la idea de lo contrario, pero yo quiero entender que no. Me remito por ahí unas estadísticas del número de muertos por inanición en el mundo, o de personas que no tienen acceso al agua o a las condiciones mínimas, y se reduce drásticamente, y en las últimas décadas se ha reducido a lo bestia. Otra cosa es que quizá tengamos una percepción de lo contrario, porque a lo mejor cada vez tenemos más noticias y más información de todo esto, pero si vas a esas estadísticas, yo de hecho me bajé una vez de un organismo así muy serio, y los valores numéricos son aplastantes de mejora y de reducción de la mortalidad infantil, pero de manera exponencial, ¿eh? Y bueno, a veces soy optimista, a veces no tanto, pero quiero creer que sí.
Yo iba más en el sentido del daño que se le hace a la Tierra para mantener esos niveles, si no es la manera óptima, si en el fondo se intenta tener a más gente viva precisamente porque son mano de obra más barata y no porque se valore la vida realmente. Pues por supuesto, Tony, claro que sí, pero pues yo qué sé, no sé. Supongo que tienes razón. Espero, bueno, independientemente de todo esto, y ya para cerrar, espero que todo vaya bien, sobre todo de unos años a esta parte. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere intervenir? Sí, me gustaría intervenir a mí. Por favor, Diego. Hola, mira, no sé hasta qué punto es verídico o si realmente se va a llevar a cabo, pero leí un artículo el otro día que Dyson estaba preparando en un futuro un enjambre sobre el Sol, debido a pues, la escasez de los combustibles y recursos. Y yo te pregunto, primero, ¿qué opinas sobre que la sociedad, antes de valorar lo que tiene, vaya a explotar su ecosistema? Y sobre todo, otra pregunta, ¿hasta qué punto crees que va a llegar el ser humano en su avance tecnológico? Muchas gracias. Pues Diego, eres Diego, ¿verdad? Yo no lo sé, si lo supiera sería un gran sabio y no lo sabemos nadie. Pues puedo opinar como opina cualquiera. Quiero pensar que no nos vamos a cargar la tierra y que no la sobreexplotaremos hasta el nivel en el que la hagamos inevitable, pero no sé, a veces uno pierde también la confianza en el ser humano. No lo sé. ¿Tú qué crees? Que ya estamos saliendo para afuera porque la Tierra está hecha una mierda. Pues tendremos que ser optimistas, ¿no? Porque si también pensamos eso, también si la Tierra está hecha una mierda y nos damos por vencidos, pues tampoco vamos a continuar trabajando por ello. Habrá que no darse por rendido, supongo, y no dándose por rendido, pues luchar porque esto cambia. Por otra parte, sí que es cierto que la Tierra probablemente haya estado sometida a mucho estrés en otras épocas por motivo de muchos motivos, glaciaciones, meteoritos y cambios térmicos y de todo tipo al que hemos subsistido. La Tierra subsistirá y la especie humana, pues esperemos que también. Y en cualquier caso, si nos extinguimos, seguro que los lagartos la acabarán poblando dentro de unos milenios, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y perdona por no saber responderla. Nada, bien respondido. Gracias, Diego. ¿Alguien más que quiere intervenir, por favor? Sí, buenas. ¿Puedo hablar? Sí, por favor, Gonzalo. ¿Se me ve bien? Sí, yo quería hacer una pregunta al profesor y iba un poco orientada más al tema del cálculo infinitesimal en sí. Me parece sorprendente que es una herramienta que tiene ya cerca de pues, más de 200 años y sin embargo yo diría que la inmensa mayoría de la población, a excepción de los que estudiamos carreras técnicas, no saben lo que es una derivada. Y me pregunto yo, ¿hacia dónde avanza la población? O no está yendo la tecnología, bueno, yo creo que es bueno, ¿no? Pero la tecnología está llegando a un punto tan complicado de entender que mucha parte de la población no la entiende, ni la va a entender nunca. ¿Cómo cree usted que podría cambiar eso con el tiempo? Pues Sí, yo me lo perdón. pregunto también, Gonzalo. Me lo pregunto también porque, pero no ya las derivadas, es que preguntar a vuestro alrededor de gente que no sea de vuestro ámbito de estudios y tal, ¿cuál es la mitad de un medio? Estoy seguro que más de la mitad de la gente que conocéis no te sabe decir cuánto vale la mitad de un medio. No ya lo que vale, pues eso, lo que significa el cálculo diferencial. Hombre, a lo mejor no es necesario que todos sepan cálculo diferencial, pero sí que es verdad
que tradicionalmente hemos entendido que el conocimiento de corte humanista es superior al científico matemático. Y hay una gran incultura, y no solo hay una gran incultura, sino que a mí me da la sensación de que cada vez sabemos menos de todo. Y eso es una impresión que supongo que todas las generaciones han tenido con respecto a las anteriores, porque ya los egipcios se quejaban de que los niños no sabían nada y que en sus tiempos pues sabían mucho, ¿no? Y eso, pues, las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos pues también decían eso. Pero yo lo veo bastante claramente, bueno, en concreto en las escuelas de ingeniería lo veo mucho y lo veo mucho, pero también eso puede ser porque antes venía lo mejor de cada casa y ahora lo que nos viene, pues en muchos casos, pues hay gente de todo, ¿no? Pero hay gente rebotada de otras carreras, hay gente que no tiene más interés porque el mercado de trabajo está peor, especialmente en el ámbito de la ingeniería de caminos, en el ámbito de otras ingenierías, pues no tanto, pero... Y entonces, como viene gente peor y menos motivada, pues te da la sensación de que no saben nada. Al margen de que no nos venga lo mejor, sí que me parece que cada vez sabemos menos y tengo la impresión de que sabemos menos porque estamos más especializados y eso nos viene también del rollo anglosajón. La cultura anglosajona tiende mucho a la especialización y muy poco a la generalización. Yo hice la carrera en Santander, pero hice un Erasmus en Inglaterra y allí me dieron el título de Inglaterra. Y me conozco más o menos pues, las universidades inglesas, también la universidad francesa, la que he hecho varias estancias y tal. Y la universidad francesa, italiana y tal es muy parecida a la nuestra, e incluso pues los alemanes también es una cosa muy científica y tal, pero del ámbito anglosajón es que no saben nada, en concreto en ingeniería es que no tienen base ninguna. Y todas las derivadas no es que no lo sepa la gente de la calle, es que no lo saben la gente de los ingenieros. Bueno, yo también tengo la formación profesional que tengo y me parece que las derivadas son lo más importante. Por supuesto que no son lo más importante, pero una base científica y matemática deberíamos de tener todos, porque si no vamos a perder la referencia de todo lo anterior. Pero claro, con esta especialización tan brutal y cada vez vamos a más especializados, ¿no? Porque para estar más especializados tenemos que tener un campo de acción mayor, ¿no? Y cuando vives en un pueblo pequeño, pues no te puedes especializar a ingeniero de telecomunicaciones porque no haces nada, te lo puedes especializar cuando entras en comunicación con una comunidad mucho mayor. Y claro, con todo el tema de las redes y de internet y tal, pues cada vez estamos en contacto con un mundo mucho mayor en el que podemos especializarnos mucho más, pero claro, a costa de ser unos incultos en temas, en otros temas. Incluso nosotros también como ingenieros, pues nos falta una base pues de todo tipo, de historia y de filosofía y de tal. Y por otra parte, pues a ellos pues eso, pues cada vez estamos más especializados y eso es peligroso. Porque además nos hace más ignorantes. Si una población más ignorante es más fácil de dominar. Eso también me da mucho miedo. Y es que, ya simplemente para responderle, en relación con un poco a lo que comentaba, con que le dan... Pero yo quiero entender que se hace referencia a cómo funcionan actualmente las redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos de YouTube, de Google, etc. Que nosotros, los seres humanos, somos capaces de diseñarlas, pero no entendemos cómo funciona. Es decir, cuando una red neuronal se ha entrenado mucho, y ese ya no es un conocimiento como ocurre, por ejemplo, con el cálculo infinitesimal, en el que nosotros podemos decir, vale, esto ocurre por esto, este concepto es un concepto abstracto matemático, yo lo puedo transmitir en un libro, pero si una red neuronal da una solución óptima porque considera que es óptima y los inputs son 10.000, 100.000, 1.000.000 de entradas, y ya el conocimiento es imposible transmitirlo a la humanidad en sí. No sé. Perdemos el control totalmente, ¿verdad? Es curioso. Es un monstruo del que hemos perdido el control en todos los sentidos. Y no es un miedo de las máquinas nos van a destruir, sino ya de verdad no vamos a entender cómo, es decir, el motivo, ¿no? Porque sí entendemos cómo funciona, pero no vamos a entender la razón de por qué consideramos una solución la mejor. Es curioso. No sé cómo, la verdad que no sé cómo podríamos afrontar ese problema a nivel humano, porque
las soluciones que dan las redes neuronales son tan buenas que yo creo que va a llegar un momento en el que las vamos a asumir como la verdad y no vamos a saber por qué. Totalmente. Y bueno, también es verdad, ya lo digo, que el cálculo infinitesimal es necesario para que una red neuronal funcione y eso hay que defenderlo. Así que eso será mi aportación. Muchas Totalmente, gracias. comparto tus miedos, pero prefiero no pensarlo más que un ratito al día porque si no me asusto. La humanidad, hemos llegado aquí hasta donde estamos, por algo será. Malo será, como dicen en Galicia, malo será. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, ¿alguien más que quiere intervenir? ¿Nadie? Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias en nombre de CEDA, el Comité Español de la Automática, y en el mío propio, por supuesto. Gracias A vosotros. por esta charla. Espero que te haya sido gratificante. Lo que sí es cierto es que nos has hecho pensar y bueno, espero que hayas quedado contento tú también, obviamente, además de la gente que ha asistido. Pues nada, muchas gracias. Venga, pues gracias a todos y nada, espero no haberos aburrido mucho. Si queréis las diapositivas de la charla o cualquier otra cosa, pues a través de José Luis, pues me podéis contactar sin problemas. Muchas gracias a todos, un saludo. Muchas gracias. Venga, a ver si acaba ya pronto el rollo este del virus y del no virus. Y se pueden hacer los seminarios presenciales si no hay. Muy bien. Hasta luego. Venga, un saludo para todos. Gracias.